Bienvenidos. Para realizar el ejercicio de funciones de búsqueda 2 del aplicativo número 9, vamos a usar las funciones de búsqueda buscar v y buscar h en el archivo llamado funciones de búsqueda 2. Vamos a desarrollar este ejercicio, el cual es algo complejo, pero si sabemos o reconocemos qué función utilizar, no vamos a tener ningún problema. En la primera parte, para el básico, nos pide de la tabla cargos. El primer paso para aplicar funciones, vamos a tener que colocar un nombre a cada matriz o a cada tabla. Para esto podemos seleccionar desde los datos, o sea, desde el primer registro, que es gerente, hacia abajo, ya que la primera fila se le conoce como campos o columnas. Tenemos el campo cargo, básico y bonificación de cargo. Entonces vamos a seleccionar desde gerente hacia abajo. Colocamos el nombre en el cuadro de nombre de Excel como cargos. Luego en la tabla AFP de la misma manera seleccionamos AFP, Enter. En la tabla categoría también seleccionamos desde aquí. Por una razón, aquí en este caso el dato se encuentra al costado, pero también se encuentra hacia abajo según el tipo de categoría. Así que en la tabla categoría va a haber una sección, así que vamos a tener que seleccionar desde ahí. Colocamos aquí categoría. En la tabla estado civil también colocaré estado, guión abajo, civil. Presiono Enter. La tabla especial también, pero antes de colocarle un nombre yo debo de darme cuenta si hay celdas combinadas o no. Aquí por ejemplo hay celdas combinadas como en el caso de soltero, casado y viudo. Así que no voy a seleccionar desde aquí, sino debería de seleccionar desde la categoría A o desde esta parte de abajo. Así que voy a seleccionar desde la A hasta 5%, porque no hay celdas combinadas. Si yo selecciono desde aquí no voy a poder seleccionar lo que es 3, 4, 3, 4. ¿Por qué? Porque la categoría también es una celda combinada. Es por esa razón que mejor lo hago de aquí abajo. Coloco entonces el nombre especial, presiono Enter. Ahora en la parte del básico voy a tener que hallar el básico según el cargo. Me doy cuenta que aquí abajo tengo el cargo y dependiendo del cargo obtengo el básico. El básico se encuentra en la segunda columna. Si es una columna utilizo la función buscar v, ya que si es una fila debería de utilizar la función buscar h. Entonces coloco buscar v, ahora paréntesis, y para realizar el ejercicio o uso de esta función debería de guiarme de acuerdo a la primera columna. La primera columna yo tengo cargos, así que si es cargos, aquí yo debería de buscar el cargo. Hago clic en tal cargo, punto y coma, selecciono la tabla o la matriz, o puedo escribir el nombre que puse cargos, punto y coma. Indicador de columna, donde se encuentra el resultado que quiero, está en la segunda columna porque me pide hallar el básico. Punto y coma, y luego coloco falso por la coincidencia exacta. Para el caso de bonificación de cargo, dice se extrae el monto de la bonificación de la tabla de cargos y se le aplica al básico. Entonces igual. Sería lo mismo que el anterior, solo que la columna, doble clic, sería 3. Enter y ya tengo la bonificación de cargo. Pero me dice que se le debe aplicar al básico. Entonces para aplicar el básico lo que hago es al final multiplicar por básico. Doy doble clic y de esta forma entonces ya lo calculo. En el caso de bonificación especial es algo complejo porque aquí dice
se extrae el monto de la bonificación de la tabla de especial y se le aplica también al básico. Pero aquí no me da mucha referencia de dónde o cómo lo voy a obtener. Para esto yo tengo que ver o analizar la tabla especial. En la tabla especial yo me doy cuenta que hay una S, hay una C y hay una B chica. Entonces me doy cuenta que aquí arriba yo veo estado civil, donde veo también la letra S, la letra C y la letra V. Entonces hace referencia a lo que es el estado civil. Me indica que es del estado civil. Me indica también que hay una categoría aquí. Acá también hay una categoría. ¿Qué más? Me indica 3, 4, 3, 4. Y acá yo veo números. Sí, veo números en el caso de los hijos. Entonces lo que debo de hacer es según lo que esté en esa tabla. Voy a utilizar buscar V. ¿Por qué buscar V? Porque el resultado se encuentra en la columna, ya que en base a la categoría que se encuentra también aquí, lo que va a obtener es el valor que está al costado. Va a obtener un porcentaje. Para obtener este porcentaje lo va a hacer en base al estado civil, si es soltero, casado o viudo, y la cantidad de hijos. Para el primer caso deberá ser de la siguiente forma. Si es soltero y tiene hasta 3 hijos, va a recibir una bonificación especial de 3%. Si es soltero y tiene a partir de 4 hijos, entonces va a recibir 5%. Si es casado hasta 3 hijos, 4%. Si es casado a partir de 4 hijos, 6%. Si es viudo y tiene hasta 3 hijos, va a recibir 5%. Si es viudo y tiene a partir de 4 hijos, va a recibir 7%. Todo esto teniendo en cuenta también la categoría, ya que si la categoría es B, entonces no va a recibir 7% aquí en la parte última, sino 6%. Y si fuera la categoría C, 5%. Entonces me doy cuenta que tiene en cuenta el estado civil, la cantidad de hijos y la categoría. Pero en la categoría yo ya lo obtengo de acuerdo al valor buscado. Punto y coma, la matriz debería de colocar especial. Luego punto y coma, y acá el indicador de columnas es el que va a variar. Por eso, si es soltero y tiene hasta 3 hijos, la columna será 2 porque voy a obtener el dato en referencia a la categoría. Si es categoría A y es soltero y hasta 3 hijos, 3%. Categoría B, 2%. Categoría C, 1%. Entonces aquí el que va a cambiar es el número o indicador de columnas. Entonces para esto utilizo la función sí. En la función sí me va a permitir evaluar y corroborar si se cumplen las condiciones, si es soltero y la cantidad de hijos. Entonces, ¿cómo? Utilizo también la función y. Con la función y voy a poder evaluar más de una prueba lógica para que al final verifique si se cumple o no todos los requerimientos. El primer requerimiento es que si en la parte de acá el estado civil es igual a soltero y la cantidad de hijos es menor o igual a 3, cierro paréntesis, punto y coma, entonces lo que va a suceder es que voy a obtener la segunda columna, punto y coma. Vuelvo a repetir en la parte de la fórmula. Ahora coloco otra vez una función sí y evalúo. Ahora para el caso de con la función y también, si la celda F6, vuelvo a repetir, es soltero y la cantidad de hijos ahora es a partir de 4, o sea mayor o igual que 4, cierro paréntesis, punto y coma, entonces la columna será
Si me doy cuenta, ya no será 2, sino será 3, ya que es a partir de 4 hijos y es soltero. Cierro punto y coma aquí y vuelvo a colocar lo que es la función sí. Voy a evaluar de tal forma que cada columna lo voy a controlar de acuerdo a al requisito o al requerimiento que me indica aquí si es soltero y la cantidad de hijos. Entonces procedo a terminar la fórmula en la parte de acá. Y para el último que me queda, de frente le doy el valor de 7. Cierro paréntesis. Coloco punto y coma. Elijo falso. Cierro paréntesis y enter. Ahora tengo que darme cuenta si realmente es lo que es. Voy a darle en porcentaje y voy a verificar. Aquí en el primer caso es soltero y tiene menos de 3 hijos. Bueno, y es de la categoría B. Por lo tanto me da 2%. Si fuera de la categoría C, sería 1%. Verifico y sí es 1%. Voy a regresar como estaba. Y ahora lo que haré es decirle que sea viudo hasta 3 hijos. A ver, y de la categoría A. En esta parte lo haré para abajo. Yo tengo aquí uno que es Bustamante Castillo, que es de la categoría A. Tiene hasta 4 hijos y es viudo. Entonces voy a hacer autorrelleno y este de acá me da perfectamente 7% porque categoría A, viudo y a partir de 4 hijos. Si fuera el número 3 aquí, es 5% porque es de la categoría A y tiene hasta 3 hijos. Voy a regresarlo como estaba. Y bien, esto sería el resultado. Solo que ahora en la parte final me dice que se le aplique. Acá voy a dar clic derecho, editar comentario para leer completamente el comentario y dice se le aplica al básico. Entonces al final multiplicar por el básico.
presionar Enter. Voy a elegir el formato de número o moneda. En la parte de bonificación de categoría debería aplicar lo mismo. Se extrae el monto de la bonificación de la tabla categoría, pero me doy cuenta que es en base a la categoría, y la categoría no está al costado, sino está en la parte superior. Si está en la parte superior y el resultado que yo quiero obtener está en la parte de abajo, entonces debo de usar la función buscar h. Entonces igual buscar h, valor buscado en base a la categoría, punto y coma, selecciono la tabla o escribo el nombre de la tabla o matriz. ¿En qué fila se encuentra? En la fila 2, porque en la fila 1 está la categoría. Punto y coma, falso, y Enter. Simplemente dice que se extrae. Bonificación de estado civil. Se extrae el porcentaje de la bonificación por estado civil y se le aplica también al básico. De igual forma, en la parte de aquí, buscar h, porque el estado civil se encuentra en la primera fila. Entonces buscar h, valor buscado, estado civil, punto y coma, seleccionamos la tabla, luego indicador de fila, número 2, porque está abajo, y luego falso. Cierro paréntesis y multiplico al final por el básico, ya que me dice que se debe de aplicar al básico. Doble clic, el total bruto me dice que se suma del básico más las bonificaciones. Suma del básico más las bonificaciones. Básicamente entonces es una suma. Ahora el caso de la AFP dice que se extrae el porcentaje de la tabla retención de la tabla AFP y se le aplica al básico. Aquí mi resultado se encuentra en la segunda columna, así que deberé de usar la función buscar v. Igual buscar v. Ahora paréntesis, valor buscado es en base al AFP, punto y coma, selecciono esta tabla, el cual se llama AFP, punto y coma, indicador de columna es número 2, punto y coma, falso. Y se le aplica al básico también me dicen. Entonces al final por básico sale 320 y así. En el neto a pagar entonces será una resta entre el total bruto y el AFP. De esta manera entonces desarrollamos el ejercicio de funciones de búsqueda 2 del laboratorio número 9, en el cual hemos aplicado las funciones de buscar v y buscar h en base a los datos de cómo se presentan en cada tabla. Si están al costado es en columnas buscar v, si están debajo es en filas y es la función buscar h.